Imagina al hombre más poderoso del mundo, el emperador Augusto, huyendo del frente de batalla no por la espada enemiga, sino por el miedo supersticioso a un rayo. Este gesto, que dejó el destino de la guerra en manos de un subordinado, es solo una de las muchas extrañezas de la conquista final de Hispania. Pero la pregunta más grande ni siquiera se refiere al emperador, sino a un fantasma. ¿Quién demonios fue Corocota? Para entender esa pregunta, para comprender por qué un nombre mencionado una sola vez en la historia resuena con tanta fuerza, tenemos que retroceder un poco, a un tiempo en que Roma, dueña de casi todo el mundo conocido, aún tenía una espina clavada en su costado occidental, una herida que llevaba casi 200 años abierta y supurando. La conquista de Hispania había sido un proceso largo, sangriento y agotador, una sucesión de guerras, traiciones y actos de heroísmo desesperado que habían consumido generaciones de legionarios y de pueblos íberos y celtíberos. Ahora, bajo el mando del primer emperador, Octaviano Augusto, el final parecía estar cerca. Ya solo quedaban las tierras del norte, las montañas escarpadas y los valles profundos donde los pueblos cántabros y astures se aferraban a su libertad con la ferocidad de las bestias acorraladas. Ellos se defenderían como leones, y su resistencia sería tan legendaria que obligaría al mismísimo emperador, al hombre que había puesto fin a un siglo de guerras civiles y se había convertido en amo y señor de Roma, a liderar personalmente la campaña de conquista. Uno podría pensar que Roma, recién salida de 3 devastadoras guerras civiles consecutivas, habría perdido parte de su impulso expansionista, que sus legiones estarían exhaustas y sus arcas vacías. Pero esa sería una lectura superficial. Poco antes de la última gran guerra civil contra Marco Antonio y Cleopatra, el propio Octaviano había dirigido una campaña exitosa para someter las belicosas tierras de Iliria y Dalmacia, demostrando que el apetito de Roma por nuevos territorios seguía intacto y que sus legiones continuaban siendo la fuerza de combate más temible del planeta. Los enemigos del ahora imperio seguían temiendo el avance imparable de las águilas romanas. Aunque las provincias de Hispania se habían mantenido relativamente al margen durante las 2 últimas guerras civiles, la paz era una ilusión pasajera. Tan pronto como Octaviano consolidó su poder en Roma, sus ojos se volvieron hacia esa esquina noroccidental de la península que se negaba a doblegarse. Roma siempre necesitaba un buen pretexto, un casus belli que vistiera la conquista con los ropajes de la justicia. Y aquí lo encontraron fácilmente. La versión que nos ha llegado, procedente siempre de fuentes romanas, claro está, es que las tribus que ya estaban sometidas a Roma y pagaban sus tributos, como los vaxeos, los autrigones y los turmogos, eran constantemente atacadas y saqueadas por sus vecinos del norte, los cántabros y los astures. Esto proporcionaba a Roma una excusa perfecta y siempre lista para intervenir. No era una guerra de conquista, sino una operación de mantenimiento de la paz para proteger a sus aliados. Ahora bien, como digo siempre, juzgad vosotros mismos la veracidad de este argumento, porque la historia la escriben los vencedores. Basándose en esta justificación, nos cuenta el historiador Dion Casio que ya en el año 29 a.C., Roma envió a Tito Estatilio Tauro como procónsul a Hispania, con la misión de castigar a los norteños. El relato oficial dice que Tauro sometió a vaxeos, cántabros y astures, y que celebró un triunfo por ello. Pero aquí empiezan las inconsistencias, esos pequeños hilos sueltos que, si tiras de ellos, empiezan a desentrañar la pulcra narrativa romana. Como sostiene el autor contemporáneo Javier Negrete, esta afirmación es, como mínimo, problemática. Los vaxeos ya estaban bajo el dominio de Roma, eran ellos las supuestas víctimas de los ataques, por lo que no tenía sentido que necesitaran ser sometidos de nuevo. Quizás Tauro aplastó algún pequeño reducto de resistencia que aún quedaba entre ellos, una bolsa aislada de rebeldes que se negaban a aceptar el yugo romano. Pero lo que parece absolutamente claro
es que no sometió ni a cántabros ni a astures, porque si lo hubiera hecho, toda la década siguiente de guerra brutal, la que conocemos como las guerras cántabras, simplemente no habría tenido lugar. El verdadero problema es que no sabemos casi nada de las campañas de Tauro. Y no es el único caso. Ese mismo año, otro general, Calvicio Sabino, también celebró un triunfo por sus victorias en Hispania, pero de nuevo, el silencio histórico es casi total. No se conoce ningún detalle de sus operaciones. 2 años más tarde, en el 27 a.C., un tercer hombre, Sexto Apuleyo, celebró otro triunfo por sus hazañas militares en la península, y una vez más, la historia se encoge de hombros. No nos ha llegado nada. ¿Por qué este vacío? La respuesta es tan frustrante como fascinante. Los libros del gran historiador Tito Livio, que presumiblemente narraban con todo lujo de detalles estos años cruciales, se han perdido para siempre. Se han esfumado, dejando un hueco enorme en nuestro conocimiento, un lienzo en blanco donde solo podemos pintar con conjeturas y especulaciones. A pesar de estas campañas fantasma, una cosa era evidente para el pragmatismo romano. Era vital y estratégico acabar la conquista de este territorio. Anexionar la franja norte hasta llegar al mar Cantábrico permitiría eliminar una frontera interior porosa y sangrienta, liberando a miles de legionarios que podrían ser enviados a las fronteras verdaderamente peligrosas del imperio, como las del Rin o el Danubio. Y así, con la paciencia agotada y la estrategia clara, en el año 27 a.C., el propio Augusto dijo basta. La hora de las medias tintas y de los generales de segunda fila había terminado. El emperador en persona iba a tomar las riendas de la historia. La maquinaria de guerra romana se puso en marcha con una eficacia aterradora. Augusto reunió un ejército formidable, nada menos que 6 legiones, una fuerza de casi 30.000 hombres, sin contar a las tropas auxiliares. Atravesó la Galia, cruzó los Pirineos y llegó a la capital de la Hispania Citerior, la ciudad de Tarraco. Allí, en un gesto cargado de simbolismo, celebró su 8ª investidura como cónsul el 1 de enero del año 26 a.C. Era un mero teatro, por supuesto, una formalidad republicana que ya no significaba nada, pues su poder era absoluto, pero a Augusto le encantaba mantener las formas, dar esa imagen de que era el restaurador de la República y no su verdugo. Esperó a que los rigores del invierno pasaran, y en cuanto la primavera comenzó a derretir la nieve de las montañas, inició la campaña que en su mente culminaría de una vez por todas la conquista de Hispania. Su plan era metódico y brutal. Avanzó con sus 6 legiones remontando el valle del Ebro, dirigiéndose hacia el corazón del territorio enemigo. Estableció su base de operaciones principal en Segisama, la actual Sasamón, en la provincia de Burgos, un punto estratégico desde el cual podría lanzar sus ofensivas. Fue en ese momento cuando tomó una decisión táctica clave. Dividió su gigantesco ejército en 2. Quería atacar en 2 frentes simultáneamente para evitar que los enemigos pudieran ayudarse entre sí. 3 legiones quedaron bajo el mando de Publio Caricio, el gobernador de la Hispania Ulterior, con la orden explícita de marchar hacia el oeste y aplastar a los astures. Las otras 3 legiones se las quedó el propio Octaviano, quien dirigiría personalmente el avance hacia el norte, contra el enemigo más duro y esquivo, los cántabros. A partir de aquí, tenemos 2 campañas diferentes, 2 guerras paralelas que se desarrollaron al mismo tiempo. Así que intentaremos seguirlas de forma entrelazada, saltando de un frente a otro como lo haría un estratega en su tienda de campaña. Octaviano, enfrentándose al terreno cántabro, increíblemente accidentado y boscoso, tuvo que volver a dividir su propio ejército. Organizó sus 3 legiones en 3 columnas de marcha independientes, apoyadas por tropas auxiliares más ligeras y móviles. Era una necesidad logística. Mover un ejército de 10 o 15.000 hombres en bloque por esos desfiladeros y montañas era sencillamente imposible.
Los cántabros, por su parte, reaccionaron como lo habían hecho todos los pueblos de Hispania antes que ellos, desde los lusitanos de Viriato hasta los celtíberos de Numancia. Recurrieron a la guerra de guerrillas. Evitaron a toda costa la batalla campal, donde sabían que no tenían ninguna oportunidad contra la disciplina y el equipamiento de las legiones. En su lugar, se convirtieron en sombras en el bosque, hostigando constantemente a los romanos. Preparaban emboscadas mortales en los pasos estrechos, atacaban las líneas de suministros que se extendían como una serpiente vulnerable desde la retaguardia, y desaparecían en las montañas, antes de que los romanos pudieran organizar una respuesta coherente. Para los legionarios, acostumbrados a la guerra ordenada, aquello era un infierno. La frustración comenzó a hacer mella en el alto mando romano y en el propio emperador. El avance era dolorosamente lento. Cada milla se pagaba con sangre y sudor, y el enemigo era invisible, etéreo, como luchar contra el propio paisaje. Ante esta situación, los romanos decidieron emplear la misma táctica terrible y despiadada que ya habían usado con éxito contra Viriato un siglo antes: la estrategia de tierra quemada o vastatio. Si no podían atrapar a los guerreros, destruirían todo lo que les daba sustento. Las legiones comenzaron a avanzar como una plaga de langosta, quemando sistemáticamente los campos de cultivo, destruyendo los castros y poblados que encontraban a su paso, talando bosques y envenenando pozos. El objetivo era doble. Por un lado, eliminar las fuentes de alimento y refugio de los cántabros. Por otro, aterrorizar a la población civil y empujarlos cada vez más al norte, hacia las cumbres más altas de la cordillera cantábrica, acorralándolos contra el mar. Fue una campaña de una brutalidad sistemática. Sin embargo, a pesar de ver cómo sus hogares y sus posesiones eran reducidos a cenizas, los cántabros no cedieron. Con una determinación admirable, se negaron a aceptar una batalla campal, lo que, sin duda, fue una decisión increíblemente sabia. La combinación del terreno montañoso y los ataques fugaces y constantes del enemigo provocó que el avance romano se estancara notablemente. La situación llegó a un punto muerto tan preocupante que el emperador se vio obligado a tomar medidas drásticas. Llamó a otras 2 legiones para que lo apoyasen, aumentando su fuerza total a unos 40.000 hombres. Pero estos refuerzos no se usarían para un simple ataque frontal. El plan de Augusto era mucho más astuto. Quería ejecutar una gran maniobra de pinza. Así, la Legión Novena Hispana y la Cuarta Macedónica, aunque no hay una certeza absoluta de que fueran estas 2 unidades, embarcaron en una flota en los puertos de Aquitania, en la Galia. Navegaron por el Cantábrico y desembarcaron en la costa cántabra, probablemente en el lugar conocido como Portus Blendium, la actual Suances. Su misión era atacar desde el norte, empujando a los cántabros hacia el sur, directamente hacia las fauces de las legiones de Augusto que avanzaban desde la meseta. ¿La trampa estaba preparada? Fue justo en medio de esta operación, mientras la columna principal de Augusto avanzaba con dificultad por un desfiladero, cuando ocurrió el incidente que lo cambió todo. Se desató una violenta tormenta eléctrica, y un rayo cayó con una fuerza inusitada muy cerca del emperador, fulminando en el acto a uno de sus esclavos, casualmente el que iba delante de él, portando una antorcha para alumbrar el camino. Augusto, un hombre profundamente religioso y supersticioso, como muchos romanos de su época, quedó aterrorizado. Lo tomó como un presagio funesto, una señal inequívoca de que los dioses no aprobaban su presencia en esa tierra maldita. Sin dudarlo, decidió regresar de inmediato a su cuartel general en Tarraco, dejando el mando supremo de la campaña contra los cántabros en manos de su legado, Cayo Antistio Veto, el gobernador de la Hispania Citerior. El hombre más poderoso del mundo había sido derrotado no por un ejército, sino por su propio miedo a los cielos.
Mientras tanto, en el frente occidental, la guerra contra los astures seguía su propio curso sangriento. Recordemos que Octaviano había designado para esta tarea al gobernador de la Hispania Ulterior, Publio Caricio, al mando de 3 legiones. Al igual que Augusto, Caricio también había dividido su ejército en 3 columnas de marcha para poder maniobrar mejor por el complicado terreno y cubrir más territorio. Los astures, al observar esta maniobra, demostraron ser unos estrategas muy capaces. Lejos de asustarse, vieron una oportunidad de oro. También dividieron su ejército en 3 grandes contingentes, con un plan brillante y audaz. Cada contingente astur emboscaría a una de las columnas romanas por separado y de forma simultánea. La idea era aniquilar cada columna antes de que las otras pudieran acudir en su ayuda, evitando que pudieran apoyarse entre sí. Era un plan perfecto, una trampa a gran escala que podría haber resultado en uno de los mayores desastres militares de la historia de Roma. Pero entonces, como tantas otras veces en la historia, intervino el factor humano, la codicia. El dinero es dinero, ayer y hoy. Los habitantes de una ciudad astur llamada Brigaesium, cuya ubicación exacta, para variar, se desconoce, decidieron traicionar a los suyos. Seguramente a cambio de una jugosa recompensa en oro, o de un trato de favor en el futuro, alertaron a los romanos de las intenciones de sus compatriotas y les desvelaron el plan de la emboscada al detalle. Esta traición permitió al gobernador romano salvar a su ejército de una aniquilación casi segura. A pesar de la advertencia, el ataque astur se produjo y fue de una ferocidad extrema. Los romanos lograron repelerlo, pero no sin sufrir una cantidad de bajas enorme. La victoria fue pírrica y Caricio comprendió que no podía seguir con su ejército dividido. Volvió a fusionar sus 3 columnas en un solo y poderoso ejército y, enfurecido por las pérdidas y la audacia astur, marchó directamente contra el bastión más importante de este pueblo, la gran fortaleza de Lancia, ubicada en la actual Villa Sabariego, cerca de León. Tras un asedio, los romanos tomaron la ciudad por asalto, y con la caída de su principal centro de poder, los astures se vieron obligados a deponer las armas. Caricio, para asegurarse de que no volverían a rebelarse, impuso unas condiciones duras. Obligó a los astures a abandonar sus castros en las montañas y a instalarse en los llanos, en asentamientos abiertos y fáciles de controlar por las legiones. Era una táctica de desarraigo que Roma ya había empleado con éxito en otros lugares, como con los lusitanos. Y para consolidar su dominio, Caricio realizó un acto fundacional de enorme importancia. En el año 25 a.C., asentó a los veteranos de sus legiones, la Legio Cando Alaudae y la Legio X Gemina, y fundó una nueva ciudad, Emerita Augusta. ¿Os suena de algo? Sí, es la actual Mérida. Esta ciudad no tardaría en convertirse en la capital de la nueva provincia de Lusitania, y con el tiempo, en uno de los centros urbanos más importantes de todo el Imperio Romano en Hispania, cuyo legado monumental, increíblemente bien conservado, nos asombra todavía hoy. Volvamos ahora al frente cántabro. Tras la retirada de Augusto, su legado Antistio había asumido el mando. Y fue entonces, en el año 25 a.C., cuando los cántabros cometieron un error, un único pero fatal error táctico que cambió el curso de la guerra. Quizás envalentonados por la aparente huida del emperador, o quizás forzados por la devastación de sus tierras, decidieron abandonar la guerra de guerrillas que tan buenos resultados les había dado, y se enfrentaron a las tropas de Antistio en campo abierto, cerca de una ciudad fortificada llamada Bérgida. Como ocurría en la inmensa mayoría de las ocasiones en las que se producía una batalla campal, la superioridad táctica, la disciplina y el armamento de las legiones romanas se impusieron de forma aplastante. Las tropas romanas se alzaron con una victoria total y sangrienta. Los supervivientes del ejército cántabro se retiraron en desbandada hacia el norte,
buscando un último refugio en el corazón de su territorio, en el imponente Monte Vindio, cuya localización exacta sigue siendo hoy un misterio para los arqueólogos, aunque muchos lo identifican con los picos de Europa. Aquí, en esta fortaleza natural, los cántabros intentaron hacerse fuertes, creyendo que podrían resistir un ataque frontal romano. Pero Antistio era un general paciente y pragmático. Sabía que asaltar esa posición le costaría miles de hombres. Así que, en lugar de atacar, simplemente los rodeó. Dispuso a sus legiones en un cerco perfecto alrededor de la base de la montaña, cortando cualquier posible vía de escape o de llegada de suministros. Y esperó. No hizo nada más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Los cántabros, atrapados en la cumbre, vieron cómo sus escasas provisiones se agotaban. Finalmente, vencidos no por la espada, sino por el hambre y la desesperación, estos orgullosos guerreros se rindieron. Antistio parecía haber sometido a los cántabros. Caricio había sometido a los astures. Con ambos frentes aparentemente pacificados, parecía que la conquista de Hispania, después de 2 siglos, por fin había concluido. Y es justo aquí, en este momento de aparente victoria romana total, en el año 25 a.C., cuando la historia nos obliga a detenernos y a hacernos la pregunta que planteamos al principio. Antistio parece haber ganado, pero un momento, no he mencionado a Corocota. ¿Dónde está? ¿Dónde encaja en este relato el que muchos consideran el gran caudillo de la resistencia cántabra? Veamos Corocota. Este hombre es una sombra, un susurro en los anales de la historia. Solo es mencionado una única vez por el historiador Dion Casio. No vuelve a aparecer en ninguna otra crónica histórica. Y la forma en que Dion Casio lo menciona es reveladora. Se refiere a él como un bandolero, latro en latín, un simple jefe de salteadores cuya cabeza tenía un precio muy elevado puesto por los romanos. Eso es todo. No hay más. Hoy en día, sin embargo, se habla de Corocota como si hubiese sido una figura colosal, un líder carismático que consiguió unir a todas las tribus cántabras bajo su mando, y que fue el azote de los romanos, un auténtico Viriato del norte. Pero la cruda realidad, y siento ser yo quien pinche el globo, es que no existe ninguna fuente histórica, repito, ninguna, que sostenga esa idea. Podríamos pensar, como algunos argumentan, que su figura fue deliberadamente eliminada de la historia oficial romana, algo que era bastante común para no desprestigiar al imperio ni engrandecer la figura de sus enemigos. Es una posibilidad. Vale, pero entonces, ¿por qué Viriato sí es mencionado con todo lujo de detalles por los historiadores romanos? Y Viriato fue un verdadero y gigantesco quebradero de cabeza para Roma durante años. ¿Por qué Vercingétorix, el gran líder de la Galia, es el protagonista de la crónica de César? ¿Por qué se mencionan a Indíbil y Mandonio, a Espartaco, a Sertorio? Todos ellos fueron líderes formidables, que unieron bajo su mando a una gran cantidad de hombres de diferentes pueblos para hacer frente a Roma, y sus nombres han llegado hasta nosotros a través de las propias fuentes romanas. Entonces, ¿por qué el silencio sobre Corocota? Es posible, por supuesto, que Corocota realmente uniese a las tribus cántabras y que su historia simplemente se perdiera con los libros de Tito Livio. Pero también es igualmente posible que no lo hiciera, que la realidad sea mucho más prosaica y que la figura de Corocota haya sido magnificada y convertida, especialmente en épocas recientes, en una mera herramienta nacionalista, un símbolo romántico de la resistencia indómita frente al invasor. Seguramente, si esos libros perdidos de Livio aparecieran algún día en el sótano de un monasterio o bajo las arenas de un desierto, sabríamos a ciencia cierta la verdad sobre Corocota y sobre toda esta campaña, que, como hemos visto, es confusa y contradictoria. Pero hasta que ese milagro ocurra,
todo lo que rodea a este personaje es un terreno pantanoso de especulación. Con los dos pueblos norteños aparentemente sometidos, la noticia de la victoria llegó a Roma. Octaviano, que ya se encontraba en la capital, aprovechó la ocasión para realizar un gesto de una enorme carga propagandística y de gran importancia simbólica. Ordenó cerrar las puertas del templo de Jano. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque las puertas de este antiquísimo templo solo se cerraban en tiempos de paz absoluta en todo el imperio. Que estuvieran abiertas significaba que Roma estaba en guerra en algún lugar del mundo. Al cerrarlas, Octaviano estaba enviando un mensaje muy claro a la población. La guerra había terminado, no solo en Hispania, sino en todas partes. Se iniciaba un periodo de paz y prosperidad bajo su mandato, la famosa Pax Augusta. El cierre de estas puertas era, en realidad, una potente arma propagandística que posteriores emperadores usarían una y otra vez para mejorar su imagen y ganarse el favor del pueblo romano. Sin embargo, como la historia se encargaría de demostrar muy pronto, Octaviano se había apresurado. Había cantado victoria demasiado pronto. Los fieros y tenaces guerreros cántabros y astures aún no habían dicho su última palabra y tenían mucho que decir antes de ser sometidos definitivamente al yugo del Imperio Romano. La paz que Augusto proclamó al mundo era, en realidad, una farsa. La guerra en el norte de Hispania se reanudaría con una virulencia inesperada y se prolongaría durante casi una década más, hasta el año 19 a.C., requiriendo la intervención de otro de los grandes hombres de Roma, el general Marco Vipsanio Agripa. Pero esa, por supuesto, es otra historia. La prueba final de que el sometimiento de aquel rincón de Hispania fue una de las empresas más arduas y costosas a las que jamás se enfrentó el poder de Roma. La historia que nos han contado es la de una victoria rápida y total. Pero la realidad que se esconde entre las líneas de las crónicas es la de una lucha agónica, llena de misterios, y de una resistencia que se negó a morir.